Buenas gente del bajo mundo. El canal Nine and Treble se enorgullece en presentar un doblaje hecho por fans y para fans, con el único propósito de entretener. Traducido y narrado por Nine, edición por Treble. Todos los derechos de la obra le pertenecen a Jonathan Sims. Y sin más demora, The Magnum Archives, episodio 25, Oscuridad creciente. Testimonio de Mark Wilhelm sobre los acontecimientos que culminaron en su visita a la capilla de Hitler Green. Testimonio original dado el 19 de abril de 2015. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, archivista jefe del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Aclaremos una cosa ahora mismo. No creo que deba estar aquí. Lo que pasó fue muy raro y estoy bastante seguro que fue ilegal. Pero no pudo ser genuinamente sobrenatural. Como los fantasmas y esas cosas. Eso no es real. Sin ánimo de ofender, supongo. Solo estoy aquí porque le dije a Katy lo que pasó y ella insistió en que se lo dijera a su instituto. Ella es más abierta a este tipo de cosas que yo. Tal vez por eso eligió vivir con Natalie. Lo siento, debería empezar por el principio. Katy es mi novia, Catherine Harper. Llevamos saliendo 1 año y medio. Ella se graduó el año pasado, pero yo estoy haciendo la carrera de medicina, así que no me iré de Londres hasta dentro de un par de años. Consiguió un trabajo como profesora practicante en Eastham, así que también se quedó. Tengo que decir que me alegró por ello. No estoy seguro si sería bueno en una relación a una distancia. Como sea, al principio el plan original era mudarnos juntos, pero las cosas se complicaron. No terminaron como lo esperaba y esto fue antes de que consiguiera un trabajo. Así que tuvo que volver a mudarse con sus padres por un tiempo. En resumen, tuve que compartir casa con otros estudiantes de medicina y más tarde comenzó a vivir con Natalie Ennis. No sé dónde fue que Katy la conoció. Siempre fueron amigas, pero no creo que estuvieran en la universidad como nosotros. Y sí, es que lo estaba, nunca lo contó. Katy creció en Londres, así que tal vez eran amigas de la escuela o algo así. Cuando la conocí parecía agradable, callada, pero agradable. Era muy seria. No sé si alguna vez la escuché reír. Tal vez mis chistes no le parecían graciosos. ¿Quién sabe? También era religiosa. Nunca le dediqué tanto tiempo a Dios y Katy tampoco. Por eso me sorprendí la primera vez que visité su nuevo hogar y encontré una cita bíblica enmarcada en la pared. No puedo recordar lo que decía, algo sobre Jesús y la fe. Realmente no conozco tanto de la Biblia. Katy dijo que era de Natalie. A ella no le importó que lo pusiera en la sala de estar. Katy siempre hace cosas amables, ¿me entienden? Deja que la gente sea como es. Natalie y yo no nos llevábamos bien. No sé si ya se dio cuenta de eso. No nos odiábamos ni nada, es que no teníamos nada en común. Ella no veía televisión o películas y yo no sabía nada del crochet, política o Dios, que eran básicamente sus únicos intereses. Katy siempre intentaba que saliera con nosotros y ella decía que no, lo cual a mí me parecía bien. Sin embargo, siempre se veía tranquila, tejiendo la lana de la prenda que estuviera haciendo o leyendo algún libro aburrido sobre la historia política de las boinas o cosas así. Eso cambió el octubre pasado, cuando la madre de Natalie murió. No sé cómo pasó exactamente. ¿Un ataque cardíaco? Creo. Fue repentino, eso lo sé y le afectó mucho. Digo, obviamente le afectó, era su mamá, pero creo que perdió su fe. La siguiente vez que fui, la cita bíblica no estaba en la pared, y cuando le pregunté a Katy sobre ella, me miró como si no debiera mencionarlo. No vi mucho a Natalie después de eso. Todavía vivía ahí, a veces la veía ir a la cocina a buscar comida o té o cosas así. Pero aparte de eso, se quedaba en su habitación. Hasta ahora todo normal, ¿verdad? Pierdes a tu mamá y eso te afecta. Ese mes fue triste, pero no es eso. No es lo que Katy quería que les contara. No. Fue lo que pasó después. Fue después de que Natalie encontró su nueva iglesia. Fue Katy quien me contó. Esto debe haber sido unos 2 meses después de que la madre de Natalie muriera. Debió haberle preguntado cómo estaba, si se sentía mejor.
Katy me dijo que sí, que lo estaba. Aparentemente había encontrado una nueva congregación y parecía estar recibiendo algo de consuelo allí. Katy dijo que ya no lloraba tanto por la noche y no se molestaba cuando intentaba hablar, aunque me di cuenta que la cita bíblica no volvió a aparecer. Pensé que si estaba mejor, probablemente vería más a Natalie cuando me quedara con Katy, pero en todo caso fue como si desapareciera por completo. Nunca parecía estar ahí cuando iba. La veía irse por la noche y volver a la casa temprano por la mañana, justo cuando el cielo comenzaba a iluminarse. Iba directamente a su habitación, ignorándonos por completo. La única vez que le pregunté en dónde había estado, solo me dijo, en la iglesia. Le hice unas cuantas preguntas más, pero me miró de una manera tan extraña que me asusté y me fui de la habitación. Bromeé con Katie acerca de que su compañera de cuarto se estaba convirtiendo en vampiro, pero en vez de reírse se puso a la defensiva y me dijo que Natalie no podía ser un vampiro. Y entonces empezó a enumerar las veces que la había visto a la luz del sol y dejó la frase sin terminar. Creo que en ese momento ambos nos dimos cuenta de lo malo que estaba todo y podía listar el número de veces que había visto a Natalie a la luz del día. También otras cosas extrañas comenzaron a suceder en el lugar. Para empezar, las bombillas se fundían a cada rato. Bueno, eso no es del todo cierto. Siempre parecía suceder cuando llegábamos después del atardecer. Tratábamos de encender las luces y bueno, no pasaba nada. Al principio solo tirábamos las bombillas viejas y las reemplazábamos, pero seguía pasando. Comprobamos los fusibles, los enchufes. Katy incluso llamó al propietario para que mandara a alguien a revisar el cableado. Pero todo parecía estar bien. Pero las luces seguían sin funcionar, y tuve una idea en ese momento. La siguiente vez que sucedió, en lugar de cambiar la bombilla, la ajusté. Así de fácil, se volvió a encender. La primera vez que pasó, me sorprendió tanto que casi me caigo de la silla en la que estaba parado. Las bombillas no se fundían, alguien las desatornillaba. No demasiado, no lo suficiente para que pudiéramos notarlo, solo lo suficiente para que no funcionaran. Digo que alguien lo hacía, pero solo había una persona que pudo ser responsable. Por alguna razón, Natalie había estado desatornillando todas las bombillas de la casa, cada vez que la oportunidad se le presentaba. Todo esto sucedió cuando Katy comenzó a lucir cansada. Se quedaba dormida cuando salíamos a cenar y a menudo se perdía en sus pensamientos cuando veíamos la televisión. Le pregunté qué pasaba, pero ella no le tomó importancia y solo dijo que no estaba durmiendo bien. No fue hasta que estuvo tan cansada que casi hace que la atropellen mientras cruzaba la calle que finalmente conseguí que me dijera qué estaba pasando. Me contó que Natalie había empezado a quedarse en casa por las noches, pero que hacía tanto ruido que no la dejaba dormir. Natalie caminaba por la sala y cantaba, en un idioma que Katy no conocía y la melodía era tan desafinada que hacía que le rechinaran los dientes. Natalie dejaba de cantar si entraba en la sala, pero se movía a su habitación y la canción comenzaba de nuevo. Katy incluso dijo que cuando Natalie se iba, siempre de noche, el sonido de los pasos en su habitación continuaba, como si estuvieran arrastrando algo, pisadas fuertes y ocasionalmente el ruido que hace algo al caer al suelo. Muchas veces llegó a estar cerca de abrir la puerta de la habitación, pero nunca se atrevió a hacerlo. Parecían ser más fuertes cuando trataba de dormir, y una vez creyó que los sonidos habían cambiado a la sala de estar, pero no salió a revisar. Así que no, Katy no dormía mucho. Empezó a quedarse a dormir conmigo cada vez que podía, ya que decía que no podía soportar vivir a solas con Natalie. Una noche llegó a mi casa casi llorando. La llevé a mi habitación y la senté en la cama. Me miró fijamente durante unos segundos y yo estaba a punto de preguntarle qué había pasado, cuando empezó a hablar. Dijo que Natalie había intentado convertirla, que en la noche fue a la habitación de Katy y tocó la puerta de manera muy educada. Parecía estar más alegre de lo que había estado desde la muerte de su madre, y le preguntó a Katy si quería cenar y platicar. Y bueno, es obvio que Katy había querido hablar de su mudanza durante meses, pero Natalie nunca parecía estar más disponible, así que aprovechó la oportunidad. El comedor estaba oscuro. Natalie debió haber desenroscado la bombilla de nuevo porque el interruptor no funcionaba. Delgadas líneas de luz de luna que atravesaban las cortinas daban la luz suficiente para ver la mesa y dos tazones en cada extremo de ella. Natalie se sentó en un extremo y le hizo un gesto a Katy para que se sentara en el otro. Katy quiso huir, pero no supo exactamente cómo hacerlo. Me dijo que se sentía grosero hacerlo.
Así que se sentó e intentó comer lo que Natalie había preparado. Pensó que eran espinacas, pero si era así, debió hervirlas por mucho tiempo y todo lo que quedaba era un puré fibroso y blando. La comida estaba gélida y apenas pudo probar 2 bocados antes de que empezara a darle arcadas. Estaba horriblemente viscosa. Alejó el plato de la manera más sutil que pudo. Me dijo que Natalie solo la observaba, sin siquiera mirar a su propio tazón. Finalmente, Katy se las arregló para tener el valor de hablar y luego le dijo que quería mudarse. Hubo silencio por un largo segundo y luego Natalie le dijo que ella también. Admito que suspiré con alivio cuando Katy me contó eso, pero ella negó con la cabeza y continuó. Natalie comenzó a hablar con más detenimiento y más tiempo de lo que había hecho en mucho tiempo. Le dijo que necesitaba mudarse, que tenía un nuevo hogar al que ir, con una nueva familia. Dijo que todos se irían, que 300 años era mucho tiempo para esperar, pero tenía suerte de haberla encontrado tan cerca del final. Le contó que no faltaba mucho para que fueran recogidos por el señor Peach. Dijo que Katy también podía ir, si quería, que podría ser salvada. Fue en este punto en el que Katy se dio cuenta que Natalie hablaba de su iglesia. Se asustó muchísimo y se puso de pie para darle las gracias a Natalie. Pero en realidad no le gustaba el culto cristiano, y Natalie se rió. Fue una carcajada duradera y resonante, que sucedió mientras la veía a los ojos. Le dijo, no, pero eres perfecta para ellos. Los adoras mientras hablamos. Fue en ese momento que Katy salió corriendo y vino a mi casa. Natalie no trató de detenerla. En ese momento estaba realmente furioso. Si Natalie quería unirla a algún culto extraño, y para entonces ambos estábamos seguros de que eso era lo que era, entonces era asunto suyo. Pero estaba asustando a Katy. No había manera de que lo dejara pasar. Le dije que iría a su casa y que hablaría seriamente con Natalie. No sé qué iba a hacer, quiero decir, no iba a golpearla ni nada, solo necesitaba dejarle claro que no podía jugar con la gente de esa manera. Katy me dijo que no fuera, pero no estaba en condiciones de detenerme. Me metí en el auto y empecé a conducir. Era una noche nublada y sin luna. Las calles estaban oscuras, las luces de la carretera parecían tenues, e incluso mis faros no alumbraban tanto como creí. No quedaba lejos de la pequeña casa, no esperaba que hubiera luz alguna, pero la silenciosa oscuridad del lugar hizo recorrer un estremecimiento por mi espalda. Tenía la llave de la puerta y entré. Me llevé una linterna de mi auto y como supuse, las luces no encendían. El pasillo estaba silencioso, pero mis nervios estaban al límite, y comencé a examinar cada habitación una por una. No había nada. No había ninguna señal de Natalie. Me quedé ahí parado frente a su habitación. Tenía una puerta normal de madera, pero mi mano aún dudó cuando me acerqué a abrirla. Sabía que estaba vacía, a estas alturas estaba seguro de que ella no estaba en casa. Aún así, comencé a sentir el miedo que Katy había descrito y vi que mi mano estaba temblando. Intenté ignorarlo, apreté mis dientes y abrí la puerta. La habitación estaba deshabitada, como supuse, pero no solo porque Natalie no estuviera en ella. Estaba completamente vacía, sin muebles, sin posesiones, nada. Había quitado la alfombra, dejando las tablas del suelo expuestas y el empapelado fue arrancado de la pared. Todo quedó acumulado y fijado contra la única ventana de la habitación, dejándola completamente cubierta. No entraba ninguna luz del exterior y la linterna era la única razón por la que podía ver. Comencé a mirar a mi alrededor, buscando cualquier pista de lo que Natalie había estado haciendo o del lugar a donde había estado. En la esquina, a medio deslizar entre las tablas, vi un pedazo de papel. Era pequeño y grueso y parecía tener algo escrito en él. Al recogerlo vi que tenía 3 palabras: disidentes de Hitler, Green. Al otro lado tenía un símbolo extraño, dibujado con rotulador grueso. Una línea curva con 4 líneas rectas que salían de un lado. Se parecía a un ojo cerrado. Me quedé con el papel y su instituto puede tenerlo si quiere. No es como si la policía se interesara en él. Llamé a Katy para decirle lo que había encontrado. Estaba preocupada por mí, pero también por Natalie. Fuera lo que fuera esta extraña iglesia a la que había asistido y ahora se había unido, creo que ambos creíamos que podría ser malo para ella. Muy malo. Katy quería llamar a la policía, pero le dije que no había suficiente evidencia para que fuera considerado un crimen. Todavía no. Le dije que seguiría buscando. Para ser honesto, pude haberle mentido y decirle que buscaría más por la casa, pero
Bueno, investigué sobre los disidentes de Hitler Green y parecía que existía una vieja capilla abandonada, la capilla de Lewisham. Decidí que necesitaba revisar el lugar. No tenía ni idea de lo que esperaba encontrar. La suficiente evidencia para llamar a la policía, supongo. Para ese entonces ya era más de medianoche. El viaje no fue muy complicado. Todavía estaba presente esa espesura de la noche, una penumbra pesada que amortiguaba toda la luz, como si alguien le hubiera bajado el brillo a Londres. Encontré un lugar para estacionarme, no muy lejos del cementerio de Hitler Green, y comencé a dirigirme a él. Las puertas de hierro estaban abiertas de par en par, así que entré. El cementerio en sí no era tan malo como me temía. En todo caso, se sentía bastante tranquilo. La oscuridad parecía adecuada y las piedras silenciosas y firmes. Caminé a lo largo del sendero hasta que mi luz se posó sobre una pequeña construcción, la capilla. Era diminuta, rodeada por una valla provisoria que parecía haber estado ahí el tiempo suficiente para convertirse en permanente. Tenía un único y puntiagudo campanario y en las ventanas estaban cubiertas por unas tablas viejas que parecían haber sobrevivido a los peores diluvios. Había una sola entrada, un par de puertas dobles situadas en la parte delantera. Me sorprendí cuando las vi abiertas. Llamé a Natalie, grité por su nombre y pregunté si había alguien dentro, pero solo me respondió el silencio. No debía haber entrado. Por supuesto que no debía haber entrado. No soy tan estúpido. Nunca he sido tan estúpido. Pero por alguna razón, estando ahí, en ese cementerio oscuro y vacío, decidí darle un vistazo. Fue fácil cruzar por las barreras. Todavía llevaba mi linterna, pero no brillaba demasiado. Entré con cautela iluminando sobre toda superficie por si acaso habían fanáticos, cultistas, encapuchados esperando para atacarme. Pero solo habían bancos antiguos y rotos, botellas vacías y colillas de cigarros. El detritus normal que cualquier edificio abandonado colecciona. Estaba a punto de dar la vuelta e irme cuando mi linterna se apagó. Inmediatamente quedé sumergido en una completa obscuridad. Ninguna luz entraba por la puerta. Ni siquiera podía ver dónde estaba la puerta. Todo a mi alrededor estaba muy oscuro. Intenté que la linterna se encendiera de nuevo, girando la bombilla, golpeándola tras comenzar a entrar en pánico. Intenté sacar las pilas y volver a ponerlas, pero no pude ver nada. Mis manos temblaban tanto que terminé dejándolas caer. Me arrodillé, traté de sentir el lugar donde cayeron, pero el suelo se sentía extraño. No le había prestado mucha atención cuando llegué. El suelo se notaba astillado, polvoriento y cubierto de una capa de basura. Pero cuando empecé a buscar las pilas, se sintió suave y limpio y muy frío, como el mármol o algo parecido. Grité por ayuda, pero mi voz resonó en el silencio y entonces empezó el cántico. Parecía que se escuchaban docenas de voces, pero no iban al unísono. Algunas cantaban muy alto y otras tan bajo que me hicieron sufrir. Las palabras estaban en otro idioma, pero recuerdo que sonaba algo como Neislasan o Ajisun, creo. Me estaba aterrando, así que me puse de pie y empecé a caminar tan rápido como pude, con las manos extendidas delante de mí por si golpeaba algo. La capilla no podía medir más de 10 metros de largo y tal vez 6 de ancho, pero caminé durante más de un minuto sin golpear nada. Me tambaleaba en la total oscuridad con ese horrible cántico por todas partes. La verdad, en ese momento pensé que había muerto y había llegado al infierno. Finalmente, mis dedos rozaron algo. Estaba frío como el suelo, pero áspero. Se sentía como metal oxidado. Tiras finas de metal oxidado en un patrón entrecruzado con pequeños huecos entre ellas. Al menos, así es como se sentía. No me sujeté a ellas por mucho rato, porque mientras mis manos descansaban en ese lugar, sentía dedos surgiendo de los agujeros, intentando agarrarme. No podía verlos, pero se sentían ásperos al rozar mi piel. Grité y retrocedí, cayendo al suelo, y al hacerlo sentí que algo duro se clavaba en mi cadera. Mi teléfono. Después de todo lo que había pasado, olvidé que lo tenía. Lo saqué y presioné el botón, y la pantalla se iluminó, débil y apenas visible, pero comencé a llorar, como si fuera la primera luz que había visto en meses. No iluminó demasiado, pero en cuanto el cántico comenzó a incrementar, presioné desesperadamente la función de linterna y la encendí. Claro que se encendió. Fue un repentino destello resplandeciente, y el cántico se detuvo. En el silencio, mi improvisada linterna se iluminó en dirección delante, y vi un banco roto.
El suelo volvió a estar cubierto de basura y pude ver la puerta detrás de mí, presentando la noche. Corrí, llamé primero a Katy y luego a la policía. Claro que no encontraron nada. Me reprendieron por allanamiento y tomaron un informe de una persona desaparecida en nombre de Natalie. No se encontró nada y por lo que sé, ella todavía sigue desaparecida. Durante un par de semanas no le dije a Katy lo que pasó exactamente y cuando finalmente lo hice, me hizo venir aquí para hablar con ustedes. Creo que eso es todo. ¿Puedo irme ya? Fin del testimonio. Como siempre, la última parte es la que hace aparecer mi incredulidad. Pero dejémosla de lado por ahora y discutamos los otros detalles. Sasha confirmó que Natalie Ennis fue reportada como desaparecida por el señor Bilhan el 11 de marzo de 2015. No hay pistas sobre su paradero más allá del papel mencionado en el testimonio, y no se encontraron rastros de ninguna iglesia o culto en la capilla de los disidentes de Hitler Green, o en el cementerio que la rodea. Cuando nos pusimos en contacto con el señor Bilham y la señora Harper para hacer un seguimiento, ninguno de ellos había sabido de ella tras un año de haber desaparecido, ni tenía nada que añadir al testimonio. En efecto, el símbolo en el papel se parece al diseño de un ojo cerrado y hay bastantes similitudes con el testimonio 0020312, para hacerme sospechar. Y al momento es solo una mera sospecha de que la iglesia de las huestes divinas todavía exista. También hay que destacar las palabras Ni Alesund. No sé si el señor Virgen las pronunció correctamente, pero Tim dijo que Ni Alesund en realidad es un pequeño pueblo de Noruega. De hecho, a excepción de las instalaciones de investigación en el asentamiento humano más septentrional de la Tierra, situado a una latitud de 83 grados norte, 55-30, es un pueblo de una compañía perteneciente a Outer Bay, pero lo que esto tenga que ver con el relato del señor Wilhelm no es claro. Asumiendo que no todo es una coincidencia, tan al norte, durante el invierno, las noches pueden durar mucho tiempo. Martin encontró otra cosa mientras revisaba los informes policíacos de la zona de Hitler Green. Alrededor de un mes después de esta declaración, el 15 de mayo de 2015, se llamó a la policía para investigar de nuevo la capilla. Los vecinos aparentemente habían escuchado gritos desde el interior, justo después de las 11 p.m., pero cuando los oficiales llegaron no encontraron nada que indicara algún tipo de incidente o situación violenta. Bien podría ignorar esto, si no fuera por el hecho de que, según el archivo oficial, el 15 de mayo de 2015 fue el día en que Gertrude Robinson, mi predecesora, falleció. Fin de la grabación.